puedes se puede. mirar un poco lo que hay en la mesa y después te cuento bien el proyecto. Cada uno trajo, ¿no? Lo que pasa es que estas de acá son todas de un evento que fue vinculado con este libro. Están medio descoloridas, pero encontré todo ¿Quién es? una escritora. Mirá, ahí está. Mirá esta foto con Esbaraglia. Sí. Yo la había visto. Llegamos al CEDES después de una historia previa en el Instituto de Itela. Nos reunimos en un bar, Horacio, Guillermo, vos, Marcelo y yo, que estábamos sobreviviendo sobre todo con trabajos de consultoría y teníamos la vocación de orientarnos más a la investigación. Nos fuimos a hurtadillas, nos fuimos sin avisar a los demás, porque ahí Guillermo nos quería contar el proyecto de que consiguió plata de la Fundación Ford para crear un centro de investigación diferente. Yo tengo el recuerdo que tuve algo que ver con el nombre porque me gustan inventar ese tipo de cosas. Yo sé que el dibujito del logo es de Oscar. Yo hice El dibujito que confieso no me gustaba, pero fue un hallazgo el dibujito. Esto lo expliqué. La parte superior, los dos dibujitos de arriba son exactamente iguales a los de abajo y cortados por la mitad representan las letras E y S, sí. Estado y Sociedad. Vos eras la sociedad y los otros cuatro éramos el Estado, digamos. Un buen día me llama Kalman Silbert, que era el asesor fundamental de la Fundación Ford para Ciencias Sociales en América Latina. Kalman me llama y me dice, te van a llamar estos colegas para ver si te integras a la formación de un nuevo centro. Fue todo muy franco. Mira, Kalman dice que necesitamos, en primer lugar, una mujer, porque ya había entrado todo el tema del empoderamiento académico de las mujeres. Ahí conversamos, me acuerdo muy bien que les dije en un momento, a mí leer ciencia política me aburre. Pero bueno, ahí comenzamos a hablar y Kalman me dice, yo creo que vale la pena que no sea pura ciencia política, sería bueno que también haya algo más de lo social, de la sociología. Y ese fue un rasgo muy excepcional del CEDES, yo creo. Fue, el primer centro de ciencias sociales que tuvo a poco tiempo de comenzar una directora mujer. Y yo quería un lugar de trabajo riguroso, de investigación rigurosa, con colegas con los cuales se pudiera intercambiar mucho y que eso terminara en esto, en cosas que pudieran ampliarse a otros públicos, a otras generaciones, digamos, transmitir inquietudes. Yo confieso que no tenía una imagen clara de a dónde queríamos ir. Por un lado, en algún sentido, era una fuente de vivir de la investigación, pero fue más allá de eso. Fuimos una especie de invención de nosotros mismos. Y creo que generamos un lugar bastante excepcional, ¿no? El CEDES fue un lugar bastante excepcional. Es que la dictadura creó una fuerza centrípeta muy importante, ¿no? Que sirvió justamente para que tuviéramos al CEDES, al centro, digamos, como un centro de nuestra vida. Sí, se armó una red de gente en distintas instituciones en Buenos Aires, me acuerdo que inclusive estaba el de Itela, como para tenernos informados de si había algún acto represivo en algún lugar. Y además conformamos un comité académico internacional. Así es, efectivamente. Fernando Enrique Cardoso, Albert Hirschman, Alan Tureno, no sé cuántos más, para que si nos pasaba algo, de inmediato hubiera una red internacional que podía levantar la voz. Lo que marcás vos, y a mi juicio, resalta otro dato bastante excepcional del CEDES en particular, que tiene que ver no solo con una red de protección, que fue muy importante, sino además una red de intercambio, porque mirábamos no solo la Argentina. Sí. Teníamos experiencia de trabajo, experiencia de investigación en otros países latinoamericanos.
rápidamente Vino los Adolfo. 5 nos transformamos en 10, 15, 20 personas. Hubo una decisión muy específica de incorporar el área de economía, Sí. de Adolfo Canitró. Después vino Roberto, Frenkel y otros economistas. Y el ingreso de Oscar Landi tiene que ver con una expansión, digamos, de las miradas de la institución excepcional. Y Guillermo era una persona extraordinariamente inteligente. Tuvo centralidad en la creación del CEDES, porque Guillermo era un intelectual excepcional. También estaba en ese mundo Horacio Boneo. Tenía una virtud Horacio que era atemperar, en la medida que se podía, también ego bastante desarrollado. ¿Y yo qué estoy hacía? mirando esa foto y la sonrisa de claro, Horacio ahí en está esta foto, la sonrisa de Horacio era única. de un tipo extraordinariamente simpático, además. Esa sonrisa de punta a punta. En los años de plomo de la Argentina, en los años de la dictadura, ese grupo pionero tuvo la enorme virtud de generar un espacio de trabajo académico y sobre todo la práctica de pensar de forma rigurosa, de forma metódica. Eran épocas sombrías para la Argentina y para toda la región, donde tampoco era fácil producir conocimiento. Y yo estaba en Brasil, en San Pablo. Bueno, tenía avidez por saber lo que pasaba aquí. Y la verdad que las primeras cosas, las cosas que más me interesaron, habían sido producidos por gente del CEDES. Yo con 21 años no podía dimensionar el impacto que iba a tener sobre la historia intelectual y de la política pública en la Argentina ulterior. En el 76 fue cuando yo tomé la decisión de aplicar al CEDES, donde fui inmediatamente bienvenido. Yo llegué al CEDES a mediados del 78. Me acababa de recibir y bueno, empecé con Roberto Frenkel. A fines de los 70, yo andaba en un proyecto de investigación sobre la historia de las mujeres en la Argentina. Vine al CEDES, le conté a Gelín lo que estaba haciendo, se interesó mucho y ahí me quedé. Yo ingresé muy joven, no había terminado todavía la carrera de Sociología. Fue el año 1981, el CEDES era una comunidad pequeña y estaba buscando incorporar algunos jóvenes investigadores. Yo ingresé en el CEDES en 1983, me convocó Oscar Oslak justamente. Con Oscar, digamos, me formé en el área de políticas públicas. Lo que yo recuerdo fue el vértigo que viví. De repente estaba en esa especie de Olimpo de las ciencias sociales. Yo llegué de México, donde había estado 10 años, y tenía amigos que, como Balán, Roberto Frenkel, Jevi Gelín, me dijeron venía a trabajar al CEDES, incluso Marcelo Cavarossi. Y para mí era una maravilla. Empecé a trabajar en el CEDES en el año 1985. Había sacado una beca del CONICET, una beca de iniciación del CONICET en ese momento, y estuve en el CEDES hasta el año 1993. Llegué al CEDES a fin del 99, principio del 2000. Yo había terminado el doctorado en Boston y uno de mis profesores, mis maestros en la facu, José Fanelli, estaba acá. Cuando le dije que me iba a venir, insistió y desde ahí estoy acá. Había una ilusión también que tenía que ver con una cosa de formar gente más joven. Adolfo dijo: no podemos permitir que la edad promedio de los investigadores de esta institución crezca un año por año. Así es. Y empezamos a imaginar que tenía que haber un programa de formación, que tenga una proyección que permita
una renovación. Hubo la idea de promover la formación de becarios de posgrado. Era un programa que en realidad tenía básicamente la idea de que un joven investigador se formaba investigando con un equipo y con una dirección, con un tutor, una tutoría, que se incorporaba a algún tipo de proyecto de investigación. Bueno, yo ingresé al programa de formación de jóvenes investigadores. Fui la primera becaria en sociología y Tito Vinograd en economía. Para mí, con 21, 22 años, era extremadamente excitante. Me encontré un mundo de gente que era mayor que yo, pero con la cual me conectaba mejor que con mucha gente de mi generación. Uno podía ir a estudiar, pero al mismo tiempo estar colaborando con las investigaciones que hacían ustedes en ese momento. Claro, la gracia de los becarios era que estudiaban, tenían que leer los libros, tenían que estudiar, le tomábamos, o sea, se tenía que conversar de lo que habían estudiado, pero al mismo tiempo trabajaban con nosotros. La formación de equipo de trabajo es algo que fue prioritario para nosotros del primer proyecto, ya hace más de 20 y pico de años. Creamos un proyecto de mentoría para investigación en control de tabaco, en el cual tuvimos varias generaciones de jóvenes que fueron adquiriendo experiencia como investigadores, desarrollando sus proyectos, y ellos a su vez fueron mentores de la generación siguiente. Y este proyecto sigue funcionando hasta ahora, y las últimas investigadoras jóvenes que se están formando son Emilia y Belén, que están trabajando ya hace 3 años con nosotros acá en el CEDES. ¿Boom está bien, Seba? ¿Por ahí? Sí, ya, un segundito. En el año 78-79 iniciamos el proyecto de vida cotidiana y familia en clases populares, en sectores populares, orientado a abrir, a mostrar aquello que estaba oculto. Ahí se juntaron varias cosas. Por un lado, estábamos en dictadura. Nadie salía a hacer una encuesta o a tocar un timbre si no era alguien conocido. Entonces, todos los casos que elegimos en aquel trabajo era sobre la base de vínculos de confianza. Alguien que jugaba al fútbol con unos chicos de no sé dónde, el otro que el cura párroco era amigo y entonces el cura nos podía presentar a alguna gente y poder conversar y seguir adelante en esta búsqueda de la dinámica de la vida cotidiana. A las 5 de la tarde se bajaba a tomar el té, todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo, se juntaba a tomar algo y se discutía. Los tés eran un ámbito yo creo que no solamente de mucha conversación, de mucha circulación de ideas. Esa posibilidad de discutir con gente que estaba muy distante, digamos, en la trayectoria y todo lo demás, y que, digamos, de repente vos te podías sentar y decir, no, mira, escúchame, explícame esto, porque yo lo entiendo de una forma diferente de lo que decís vos. Tenías esta cosa de fertilidad cruzada con las otras disciplinas. Era los almuerzos de los viernes, que te era un potenciador de un montón de temas, siempre aplicadas, siempre asociadas a los problemas argentinos. Recuerdo la informalidad productiva que tenía el CEDES. Por ejemplo, hacíamos una charla sobre algún tema de la realidad, todos sentados alrededor de una mesa y debatiendo horizontalmente, pero además productivamente, porque cada uno tenía su perspectiva. Era una vida, entre comillas, familiar. Y creo que eso era lo que uno más necesitaba, la pertenencia, la comunicación fácil, el lugar donde uno podía decir lo que pensaba. Era una especie de club social familiar, almorzábamos, discutíamos, teníamos seminarios con locales, con internacionales. Era un clima que te estimulaba a pensar y que además de estimularte a pensar te daba la seguridad de una pertenencia. Descubrí que podría asociar la curiosidad intelectual y la diversión, o sea, no eran mundos separados. Comíamos, jugábamos a las cartas, yo cocinaba, salvo los bifes que no me dejabas que
Cuando ella fue directora decidió que no se cocinaba más bifes porque echaba demasiado humo. Pero ya estábamos en el Hipólito Yrigoyen. Al pan de carne. Era insoportable, el olor era insoportable, porque no había ni extractor, por favor. Tiene razón. Bueno, vamos con la toma 1. Bien. En realidad, mi primera etapa en el CEDES fueron 3 años, desde el 75 hasta el 78. Y durante prácticamente toda la dictadura, excepto el par de años iniciales, estuve en Yale, enseñando en Yale, y volví a la Argentina precisamente cuando se dio la transición democrática. Tuvo un primer tema que era el tema de los partidos políticos, 2 libros para partidos políticos en América Latina, el tercero está en confección ahora que se va a publicar en México. Y organizamos en el CEDES una serie de conversaciones con políticos jóvenes, Federico Storani, José Luis Manzano, Becerra, Carlos Corach, que no era tan joven, con los cuales teníamos almuerzos mensuales. Y entonces eso me llevó a trabajar el tema de partidos políticos, en el cual he seguido trabajando y siempre con la idea de trabajar sobre América Latina y no solo sobre la Argentina. Previo, digamos, a la iniciación de la transición hacia la democracia, apliqué y conseguí subsidios para hacer 2 investigaciones que significaron para mí la posibilidad de publicar 2 libros que fueron bastante importantes en mi trayectoria. Por un lado, el subsidio con la Fundación Tinker, que me permitió armar un equipo de investigación y escribir mi libro sobre la formación del Estado argentino, que es la obra, digamos, por la que más se me conoce. Y por otro lado, un subsidio al Population Council, que me permitió estudiar la erradicación de las villas miserias y sobre todo, digamos, distintos tipos de políticas que produjeron un desplazamiento de los sectores populares urbanos desde Buenos Aires hacia la periferia o hacia otros destinos, digamos, en provincias, etc. Un trabajo bastante osado que hicimos ahí en el momento de la transición fue el Podría Ser Yo. Entonces inventamos una manera de hacer investigación con imágenes. Fue una cosa, una osadía, no sabíamos qué diablos iba a salir de todo eso, pero fue muy innovador en términos de la utilización de la imagen y no solo de la palabra en la investigación social. Yo trabajaba con un proyecto que financió el CEDES, con una institución holandesa, en un barrio no titularizado. Bueno, ahí había un cura muy amigo mío, hicimos un salón comunitario, una escuela, y se generaba una dinámica muy fértil, muy innovadora, riesgosa también, ¿no? Porque bueno, había que meter los pies en el barro, pero creo que es trabajar por el pueblo, y eso hicimos mucho, así que yo no vi ningún obstáculo en atender esos 2 kioscos a la vez, el del CEDES y el del trabajo de base. Todo el equipo con el que yo interactué, Juancho Llobet, Silvina Ramos, lo hacíamos con un enorme gusto. Con la llegada de Alfonsín, la afiliación partidaria y la fe en los partidos políticos era un clima de época. Entonces nosotros estábamos muy interesados en ver este congreso que funcionaba como el ámbito de la formación de una nueva cárcel política, porque fue el ámbito de formación de la renovación peronista y de los jóvenes coordinadores, y nosotros hacíamos los almuerzos en el CEDES con Marcelo, los Manzano, Storani. Era un clima cordial de diálogo, de debate, con un punto en común, que era el consenso de todos sobre que la democracia era un régimen de alternancia, era un régimen de control, era un régimen de darle la voz al pueblo. Yo justo en esa época escribí el libro El Parlamento Hoy, con la pasión que me despertaba a entender cómo podía funcionar una clase política lúcida en el ámbito parlamentario, tiempos muy lejanos de hoy. A fines de los 80 en Argentina y en América Latina se dio una gran explosión por los debates y la investigación en medios. Oscar Landi tenía a su red latinoamericana de investigadores sobre medios de comunicación. Entonces allí
se armó un desafío que era que cada una de las ciudades, nosotros en Buenos Aires, pero hubo una investigación similar en México y en Colombia, en Santiago de Chile, investigamos sobre consumos culturales y prácticas culturales en nuestros países. Y esa investigación le marcó al CEDES un lugar, una palabra distinta, novedosa en el campo de la comunicación, de los estudios culturales. Creo que el aporte que hizo el CEDES en esos años fue haber profundizado algo que era realmente necesario y de interés para Argentina y para la región. En la época de Alfonsín, en el CEDES se vivía muy cerca del gobierno, sobre todo en el área de economía. Pero cuando hay el cambio de gobierno, se crea en el gabinete de Menem una secretaría de universidades. Y se empezó a trabajar dentro de la secretaría en una nueva ley de educación superior, que fue finalmente aprobada en el 95 y que yo participé muy activamente en la parte sobre evaluación y acreditación. Y nuestro aporte era abrir el tema, el debate sobre la educación superior. No éramos los únicos, pero fuimos los que lanzamos la idea de que había que, entre otras cosas, mejorar las estadísticas. En el área de educación superior del CEDES, nosotros siempre estuvimos enfocados en analizar justamente temas de política. Entonces, si bien la influencia no era directa, servía como insumo para discutir o proponer políticas. Bueno, en el caso de Balance hubo una injerencia importante en después la creación de lo que fue la CONEAU en la Argentina, en el área de evaluación de la calidad académica, y yo ya venía trabajando y me interesaba una forma en particular que eran los contratos programa. Entonces estudié el caso francés muy a fondo y también el caso catalán. Elaboré como una propuesta de cómo podría ser un contrato programa. Y participé en algunos programas interesantes de la Fundación Ford, lo llamaba Pathway to Higher Education, que lo que hacía era diseñar y promover que las universidades de distintos países de América Latina diseñaran políticas de acción afirmativa, que hoy es un tema muy controvertido, digamos, y yo tuve que hacer la evaluación externa de las políticas que habían hecho las universidades en Perú y en Chile, promoviendo la integración de estudiantes, digamos, pueblos originarios en algunos casos, y cuál era el impacto sobre el acceso, la retención de los estudiantes, su reconocimiento cultural dentro de la comunidad universitaria. Yo me empecé como a integrar al resto de las investigaciones y cosas que sucedían en el CEDES a partir de dos proyectos. Primero, uno en relación al proyecto de reforma constitucional que aparece con el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y bueno, como las discusiones constitucionales se retomaron después en los 90, digamos, en cierta forma me habilitó para seguir trabajando sobre esas líneas, ¿no? Y después, digamos, cuando empezó a desarrollarse el juicio a las juntas, se armó el proyecto sobre el juicio a las juntas, que fue un proyecto que reunió a mucha gente diversa del CEDES, ¿sí? Tuvo muchas patas. Una de las patas era esta pata más politológica, y en cierta forma que teníamos, los responsables éramos Carlos y yo, y la verdad es que yo nunca más participé en un proyecto no solamente de esas dimensiones, sino de ese formato interdisciplinario, ¿sí? Funcionó muy bien y de hecho después constituyó una línea de investigación que continuó, digamos, de hecho hasta hace poco, digamos, ¿no? Ahora viste que vamos a hacer un video corto de la... Yo trabajo en temas de economía de la salud y el CEDES tiene un área de macro fuerte y un área de salud sexual muy importante. Me senté con Silvina Ramos y logramos armar un equipo interesante. Teníamos una línea de investigación en financiamiento de la salud, que es básicamente el core
de lo que yo hago. Tenemos una línea de trabajo enfocada a Argentina, en financiamiento, organización de sistemas de salud, gasto de bolsillo, equidad y cómo el sistema de salud descentralizado, fragmentado, ayuda o no a lograr acceso. Después abrimos un poco a sistemas de alimentación saludable, salud sexual, con el área de salud sexual del CEDES, envejecimiento, adolescencia, distintas líneas de trabajo que fueron permitiendo avanzar en una agenda nacional y también regional. Bueno, desde que estoy en el CEDES he trabajado en distintas áreas, siempre vinculadas a temas de desarrollo, financiamiento, arquitectura financiera. Mi llegada se vinculó a trabajos que realicé para la Comisión Económica de América Latina, para CEPAL, que tenían que ver con los juicios del CIAD y todos los desequilibrios que habría institucionales macro en esos momentos en Argentina, ¿no? Y a partir de ahí empecé a construir una línea de investigación que tenía que ver con estos tratados que habían sido firmados en esa época, digamos, algo más institucional, más legal que económico, pero al poco tiempo, bueno, eso se expandió en otros trabajos que tenían que ver con lo institucional y lo macro. Bueno, y eso dio fruto a un libro allá por el 2018 que tenía que ver una comparación de la apertura financiera de la región, digamos, de América Latina y el Asia. Ese libro me generó un llamado a publicar un segundo libro a tema elección, donde ahí me metí a trabajar con temas de sustentabilidad ambiental, de transición energética. Ahí la guía. Toma 3. La historia del equipo de trabajo en prevención de cáncer del CEDES se remonta al año 2007 y nace como un equipo destinado a producir evidencia científica para el mejoramiento y fortalecimiento de la política pública en prevención de cáncer. La Ley Nacional de Control de Tabaco, que salió en 2012, fue uno de los ejemplos nuestros que tuvimos de cómo hicimos investigación orientada a la formulación de políticas públicas. Con un modelo matemático probamos qué pasaba si prohibíamos la publicidad para control de tabaco, cuántas vidas iban a salvar en 50 años, si subíamos los impuestos al tabaco, cuántas vidas iban a salvar, y así con diferentes medidas. Con eso lo llevamos a la Cámara de Diputados y fue el argumento que se utilizó para la promulgación de la ley. Con los recursos que uno tiene, y eso lo hemos aprendido, lo hemos demostrado, hay intervenciones que sirven y quizás los vaivenes políticos hacen que en algunos momentos cosas que uno pensó que iban a funcionar no funcionen, pero que después sí, son retomadas por otros y eso por ahí es lo que hace que continuemos, ¿no? Sí, es un desafío, pero también el CEDES es una institución reconocida por distintos actores del territorio nacional e internacional, y eso nos da una gran oportunidad para hacer investigación en salud pública en Argentina, ¿no? Digamos. Cuando uno ve que sale una ley, cuando uno ve que sus proyectos se discuten en las cámaras, en el gobierno, son analizados, y que uno cree que de esa manera logra mejorar la calidad de vida, aunque sea un poquito, de las personas, eso es una gran alegría. La política pública puede estar mejor o, como en este caso ahora, más amenazada, pero el CEDES está, ¿no? Y esa legitimidad está, y eso es lo que te da la espalda para seguir trabajando. El CEDES siempre está. El CEDES siempre está. ¿Cuándo fue? El aniversario del programa, los 20 años. Ah, sí. Y esta es la de los 30 años del CEDES. Mira. Sí. Esto fue en el 2018 que terminamos alquilándonos una habitación. Sí, empezamos, no terminamos. En el CEDES empezamos a trabajar en los temas en los que nosotras trabajamos juntas desde hace muchos años, a mediados de los 80, ahí alrededor de la recuperación de la democracia. Y ahí se fue armando un equipo que la verdad que fue colocando los temas en agenda. Por ejemplo, en los fines de los 80, esta revista Ciencia Hoy, que era una revista que publicaba artículos científicos, incluso de los más duros de la ciencia, publicó un artículo sobre aborto. Un trabajo que fue, yo diría, pionero,
fue abortos hospitalizados, entrada y salida de emergencia, que lo hicimos con Anaí Viladrich, que trató de reflejar lo que le pasaba a las mujeres en esa época cuando se hacían un aborto inseguro, por X razones de complicaciones o de malestares iban al hospital, las atendían allí y por eso se llama entrada y salida de emergencia, porque entraban con un problema difícil para ellas y salían fugándose, entre comillas, porque tenían miedo de que las denunciaran y las metieran presa. Eran épocas mucho más difíciles en materia de, obviamente, de acceso al aborto. Así poníamos en el hospital. Se fugó. ¿Viste? Claro. Yo diría que ahí, si bien la anticoncepción ocupó un lugar muy importante, el aborto empezó a ocupar un lugar que hasta ahí no sé si tenía tanta preponderancia. Yo pienso en todo el trabajo del largo proceso de legalización del aborto, ¿no? Ya un paso de legalizar era poder empezar a estudiarlo y estudiarlo de determinadas maneras, de ir a preguntarle a mujeres, como hicieron los primeros estudios del CEDES, ¿por qué abortaste? Y encontrar ahí que algunas mujeres decían, no, a mí me parece mal el aborto. Y pasaba la hora de la entrevista y decía, yo aborté. Y esa doble dimensión, ¿no? Que digamos, con el tiempo se va a ir cerrando y las mujeres van a poder hacer de esa experiencia personal algo también, como se dice, político o público, pero fue todo un proceso. Nosotras, como equipo y con mucha otra gente, contribuimos a poner el aborto visible, digamos, con información y bueno, y después también nutrimos mucho el debate, tanto en el 2018 como en el 2020, ¿no? Fuimos informantes del Congreso, teníamos información gracias a la producción justamente y a la sistematización que hacíamos. Habíamos tenido la iniciativa de despenalización también junto con FEIM y veníamos también fortaleciendo equipos. Y esa fue la semilla de Redas. Sí, de la red de acceso al aborto seguro, que también nos llevó su tiempo encontrarle el nombre, ¿no? Y desde Redas venimos haciendo un trabajo que realmente creo que es muy innovador, porque no es tan común en otros países ver a las obstétricas y a las enfermeras capacitadas, desarrollando competencias para poder atender de mejor manera el aborto y mejorar el acceso, por otro lado, ¿no? Y desde un lugar de gratificación, por la tarea profesional y por el compromiso y por sentirse garantes de la ley. Eso fue mucho de lo que Redas trató de hacer en su inicio, ¿no? Salir de la clandestinidad y poder revertir ese sentimiento de soledad en una gratificación. Quizás alguna entrada se sienta o... Siempre, si bien hicimos investigación académica aquí, pero siempre tuvimos y tenemos mucha preocupación por la gestión de la política, básicamente la política macroeconómica, ¿no? La política económica en general, pero la macroeconómica en particular. Qué niño lindo, mirá. ¿Cuánta juventud? Mirá, qué va. Sobre el pensamiento económico del CEDES. ¿Qué distingue el pensamiento económico del CEDES? Yo lo que puedo decir es por qué me acerqué yo al CEDES y me quedé. Que es, algunos no y otros sí. Empiezo por los no. No es populista. Y en esto Canitrot justamente tiene un artículo muy importante. Importante. ¿Cierto? Previo al CEDES. Previo al CEDES y previo a todo el populismo que vino después. Sí, sí. O sea que era muy intuitivo porque se inspiró en pequeños brotes populistas que teníamos. El segundo no, es que no. El artículo de Adolfo se llamaba La experiencia populista en distribución del ingreso. Exacto. Y mostraba cómo la redistribución del ingreso, atrasar el tipo de cambio, termina dando un desastre.
El segundo no es que no es monetarista. No simplifica, no piensa, por ejemplo, que si vos tenés la cuestión fiscal resuelta, cosa que está en ¿Qué se te ocurre eso? No sé. Entonces no tenés ningún otro problema. Otra gente dice, si resolvés la cuestión monetaria, no tenés ningún otro problema, y yo no logré nunca creerme eso. Y lo tercero es que es, y creo que tiene una raíz estructuralista. Sí. Hoy, a esta tierna edad, en un cierto sentido en la macroeconomía, que es lo que hicimos nosotros, triunfó. Siempre dijimos, mira, no quiero un agente único en economía, porque hay mucha gente, hay pobre, hay rico, hay ecosistemas organizacionales. Sí, sí, la economía de un solo sector y una sola gente no iba. Yo, en relación a lo que vos decías, me acordé que una vez un colega nuestro internacional, medio como queriéndonos insultar, dijo, no, en realidad los del CEDES no son heterodoxos. Son eclécticos. Y a mí me pareció un elogio más que un elogio. Es un poco enfrentarte al dogma, ¿no? Y pensar que no es todo eso. Algo más que me parece que también distingue al pensamiento del CDS es interactuar con la política e intervenir en el policy making, ¿no? Entonces muchos de nosotros también recibimos esa pasión por tratar de hacer política casi pública, un compromiso social que tenés. Bueno, el Plan Austral fue lo único que, digamos, pensamiento del CEDES, porque el Plan Austral se inventó en el CEDES. Gustavo fue mi asistente en el trabajo que hicimos. Si fue un castigo o un premio. En el trabajo que hicimos econométrico para determinar cuándo empezó la hiperinflación de Alfonsín. Y en abril de 89 me enteré después, Alfonsín fue y le dijo al económico, hablando de mí en realidad, porque yo siempre lo agarraba a Alfonsín y le decía, presidente, nosotros estamos tratando de evitar una hiperinflación para que se avivara, de que lo que venía después era muy jodido. No se avivaba tanto. Porque va y le dice a Gerchunov y Mario Vicens y otros que se quedaron con Pugliese, de ministro, le dijo a Alfonsín, ¿dónde está la hiperinflación que tanto me decía? Y fue el mes que nos daba, que estaba empezando la hiper, que es que se habían empezado a dolarizar las decisiones de precio. No, un aspecto muy importante también del CES es el vínculo que hemos tenido con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Solo tomando este cuadro, Roberto es profesor de todos nosotros y yo soy alumno de todos ustedes, ¿no? Sí, sí, el grado y la maestría, ¿no? Y después, bueno, José, director, reformando el plan de estudios en el 97, director de la carrera. Bueno, después ahora me tocó a mí, digamos, hacerlo. Varios años después, Saúl, director de la maestría. De la maestría, y vos fuiste director de la maestría, Mario. O sea, bueno, mucha vocación por la formación. Todos éramos profesores en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que era como el lugar complementario, porque ahí desarrollábamos la docencia y también muchas veces estudiantes destacados acababan siendo becarios nuestros aquí, teníamos un esquema de becas y se ha formado muchísima gente aquí. Es una de las actividades más importantes, yo creo, que el CEDES, además de la investigación, la formación de recursos humanos siempre tuvo un lugar muy, muy importante y siempre le prestamos mucha atención a eso. Muy bien. ¿Listo? ¡Bravo! Ah, ok. Lo abrigo bien porque yo estoy muy liviano. ¿Dónde se va a abrir? Vamos acá cerquita, ¿no? En la esquina. Un segundito. Acomódate y arrancamos. Silvina Rossi, que estaba buscando una becaria para un proyecto sobre prevención de cáncer de cuello de útero. Y yo tenía interés ya y formación en temas cualitativos, entonces pude volcar eso en lo que me había estado formando aquí y fuera del país, en un proyecto concreto, con una beca de un organismo público. Ese proyecto tenía foco en la provincia de Jujuy, entonces también hice varios viajes a la provincia de Jujuy, trabajando sobre todo desde una perspectiva cualitativa, en relación a la comunicación entre médicos y pacientes. Entonces, lo que hice fue entrevistar a profesionales de la salud y a mujeres que habían atravesado esas experiencias, recorriendo la provincia y
desde un rol muy chico, porque yo era una profesional muy joven, sentía que podía hacer un aporte importante a estos temas. Entonces arrancamos con esto. Yo me corro para que no te distraigas. Un proyecto especial que quisiera tomar, que para mí fue más que un proyecto, tiene que ver con el diseño y haber formado parte de la implementación del Plan de Prevención y Reducción del Embarazo en la Adolescencia, el ENIA, que para mí fue uno de los mejores trabajos de mi vida, en donde realmente no solo pude volcar todos mis aprendizajes y mis intereses respecto a realmente a la importancia de la disminución del embarazo no intencional en la adolescencia. Argentina en ese momento tenía unas tasas específicas de embarazo en la adolescencia bastante altas, sino que también el aprendizaje de poder pensar, diseñar una política en conjunto, una política intersectorial, y después poder llevarla a cabo, o sea, ser parte del equipo que implementaba esa política. Pude de alguna manera formar parte de lo que llamamos el ciclo de la política pública, ¿no? O sea, el diseño, la implementación y a su vez la evaluación y el monitoreo. Creo que intentamos, como investigadoras, como investigadores, no olvidarnos de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y al trabajar en salud, tratamos de tener siempre una mirada muy puesta en los derechos, en garantizar derechos, en por qué estamos haciendo esto. Desde una institución que logró a lo largo de los años sostenerse, sostener un financiamiento autónomo, sostener también un punto de vista autónomo. Es una institución que está hace 50 años en la Argentina pensando políticas que realmente mejoren la vida de quienes vivimos en Argentina. Destaco eso como primer punto. Creo que hoy está pasando algo a nivel internacional, que los cientistas sociales y las personas estamos un poco perdidas con esta realidad. Y me parece que va a ser más necesario que nunca tratar de sostener y también de enriquecer la mirada a veces. Me parece que para el futuro, incluso para hoy, es un lugar donde nos podemos sentar y pensar entre todos y todas la complejidad que tienen los problemas, y creo que el CES es una oportunidad en ese sentido para poder pensar respuestas a esa complejidad. Estoy pensando, tengo que agregar algo. Sí, pensé yo también. ¿Te gustó lo del futuro o querías algo más? Yo, en lugar de hablar del futuro del CEDES en Argentina, lo trato de participar en ese futuro. Y estamos empujando la defensa de todo lo que hemos hecho en el CEDES durante estos años, porque las ideas que nosotros siempre defendimos hoy parece que son extemporáneas, fuera de moda. Pero nosotros mantenemos la misma onda y esta fiesta es una prueba de que nosotros tenemos impacto en esta sociedad.